El fuerte sismo en Rusia de 8 grados 8 provocó alertas de tsunami en las costas del Pacífico, en Chile, Perú, Colombia, Ecuador y también en México. Guatemala, El Salvador y Japón fueron los 3 países más afectados, donde hasta el momento se registraron un muerto y cientos de heridos. Para hablar de este tema estamos en comunicación con la sismóloga Sol Trad. Sol, buenas noches. Hola, buenas noches, mucho gusto. Encantados. Tenemos entendido que la zona de Kamchatka, donde se registró el sismo, es una zona evidentemente permeable a este tipo de actividades sísmicas. Así es una zona, o forma parte de una zona que se le llama el anillo de fuego, ¿no? del Pacífico. Y, digamos, cubre de alguna manera toda la zona desde Indonesia, pasando por Alaska, por Estados Unidos y por la zona acá de Sudamérica. Es una zona que se le dice zona de subducción, que quiere decir que hay una placa que se hunde, que es la placa del Pacífico, oceánica, que se hunde por debajo de la placa en donde está la península de Kamchatka. Es una zona donde han ocurrido grandes terremotos en la historia, por lo menos en el registro humano que se tiene. Gran parte de los sismos, de los megaterremotos, han ocurrido en esa zona y en general en el arco de fuego del Pacífico. Sol, ¿por qué tiembla la Tierra más allá del movimiento de las placas? ¿Hay un factor determinante que produce ese desplazamiento? ¿Por qué tiembla la Tierra? Es una muy buena pregunta, es muy didáctica también porque ayuda a entender que la Tierra es dinámica, digamos, no es estática y todo el tiempo está en movimiento y hay interacciones y por eso hay volcanes y por eso hay tsunamis. O sea, no es algo estable y en el fondo el motor, si pensamos, el motor detrás de todo ese movimiento es una energía que se está disipando y se está liberando, digamos, del planeta Tierra, que tiene que ver con varios orígenes, pero también con el proceso de enfriamiento del planeta. Entonces, en términos generales, en el planeta en su totalidad, hay un movimiento de energía, ¿bien? Y ese movimiento de energía puede transformarse en distintos fenómenos que pueden ser internos o externos, ¿bien? Los sismos, los terremotos y los volcanes, por ejemplo, forman parte de esa liberación de energía. Y concretamente, yendo a los terremotos, tenemos que entender que nosotros vivimos en un planeta que está formado por capas y que la capa más externa, como una naranja, es una corteza que es frágil y que está segmentada, ¿no? Entonces, en ese proceso de interacciones entre placas, que son las placas tectónicas, en esos roces se producen acumulación, se produce deformación y se produce acumulación de energía y llega un momento que en esa fragilidad hay fracturas, ¿no? Como cuando se nos rompe algún adorno, ¿no?, de la casa. Bueno, entonces en ese comportamiento frágil, mecánico frágil, esas rupturas se les llama fallas y producen como resultado una liberación de energía, que es lo que llamamos sismo-terremoto. Y la particularidad es que estamos hablando de esto, no es algo menor, es un megaterremoto porque alcanza una magnitud de 8.8. Está dentro de los 10 terremotos, como dije al principio, de los 10 terremotos más grandes que conocemos. Después del de Japón de 2011, que fue de 9.1. Estamos viendo en pantalla lo que es el cinturón de fuego, esa zona que describiste, que es la que está expuesta justamente a este tipo de movimientos. Exactamente, es ahí, digamos que en el Océano Pacífico se encuentra ahí la placa del Pacífico. La placa sería como el suelo oceánico, ¿no? Y toda esa placa se va desplazando. De hecho, se desplaza a una velocidad más o menos de 78 milímetros por año, ¿no? Para un poco visualizar. En ese desplazamiento, lo que va haciendo, se va abriendo, digamos, un poco se va expandiendo, se va creando nuevo suelo oceánico, y en estas zonas que llamamos el cinturón de fuego es donde se va consumiendo la placa, ¿no? Porque se hunde y llega al manto donde se funde.
y esa, a su vez, bueno, la descripción siempre es muy cíclica, pero cuando la placa se hunde, se funde y también eso hace que haya volcanes, ¿no? En la península de Kamchatka hay una gran cantidad de volcanes y en realidad en todo ese anillo de fuego, por algo se le llama anillo de fuego, porque en ese proceso de que la placa se derrite, se funde, bueno, asciende, va ascendiendo el magma y va creando volcanes, como los que tenemos también acá en Sudamérica, ¿no? En la zona de Neuquén o más al norte. Teniendo en cuenta esta precisión respecto de qué es ese círculo, cuáles son los movimientos, por qué sucede, ¿se puede prevenir o prevenir algún tipo de situaciones como esta? Bueno, eso también muy interesante. En términos generales siempre decimos desde la sismología que no podemos predecir concretamente cuándo va a ocurrir un sismo o un terremoto. Porque en el fondo son zonas que conocemos, son zonas donde hay mucho esfuerzo, donde se está deformando. Por ahí con estaciones GPS lo que se puede hacer, o con técnicas más avanzadas hoy en día, ¿no? Se puede ver como los procesos de deformación. Pero esa deliberación, el momento, el tiempo y el lugar donde ocurre exactamente un sismo no se puede predecir. Y eso siempre lo decimos. Ahora bien, hay todo un proceso, ¿no?, de la tecnología avanzando, con inteligencia artificial y todo, que todos los modelos van mejorando y como que uno tiene como, hay sismólogos que tienen como cierto optimismo en decir, bueno, tal vez en un futuro lejano eso se pueda. Y por otro lado, ¿no?, la característica esto de la prevención, eso sí es como muy característico de cada fenómeno, de dónde se da y dónde está también la población. Si pensamos, en este caso, en el tsunami, toda la comunidad y los hermanos chilenos, digamos, han tenido un tiempo de prevención que es muy amplio comparado con por ejemplo, el terremoto de 2010, porque ellos, una vez que ha ocurrido el terremoto, han tenido, creo que un margen, no sé si de 15, 20 horas, para prepararse, ¿no? Como toda la lógica de prevención es muy particular dependiendo del caso, ¿no? Y en el caso de, ahí sí una diferencia, ¿no?, entre lo que es el terremoto y lo que es el tsunami. Con los tsunamis tenemos como un margen de tiempo más amplio, ¿bien? Porque el terremoto ocurre y la onda se expande y se expande a gran velocidad. En el caso del tsunami, uno está viendo el proceso de propagación, pero bueno, también depende de qué tan cerca de la costa se produzca ese terremoto. Y para aclarar, porque creo que estoy como vinculando los dos hechos sin por ahí antes explicarlo, decir que en este caso en particular, el tsunami se dispara por el terremoto, ¿bien? Lo que ocurre es un terremoto, un movimiento, una falla que produce un desplazamiento, una falla que es una mega falla, que tiene cientos de kilómetros y que produce un desplazamiento de cientos de metros, ¿bien? Ese movimiento tiene una componente vertical que hace que mueva las aguas, ¿no?, del suelo oceánico, mueva las aguas y se genera el tsunami. El tsunami lo entendemos como este proceso de propagación, ¿no?, de las ondas a través del agua, que cuando llega a las zonas de costa adquiere, ¿no es cierto?, toda esta misma energía que viene cargando en el mar, como se queda, ¿no?, sin agua al llegar a la costa, esto se expande y se genera como una ola que termina, bueno, en algunos casos provocando desastres y en otros no. Sol, te agradecemos mucho. Sol Trad es sismóloga. Solo de manera muy puntual, a esta hora, ¿vos estás en condiciones de saber si hay alguna zona de riesgo de que ocurra algún nuevo fenómeno, algún episodio ligado allí a tsunamis, en la proximidad de la Argentina, en otra parte, sí o no? Bien, ahí también, bueno, decir que para el caso de Sudamérica y particularmente para Chile y Argentina, el riesgo es bajo, ¿bien? Porque también el foco está en la península de Kamchatka, entonces la distancia, de todas maneras, si ocurre un sismo, un terremoto ahora, hay un margen de tiempo. Ahora, la realidad es que ante cualquier terremoto de estas magnitudes siempre hay réplicas, y de hecho las han habido, de 7, de 6, y así van a ir bajando. Hay una ley un poco de la sismología que describe estas características y este comportamiento, que es como, bueno, va disminuyendo la frecuencia.
de la cantidad de sismos. Pero réplicas hay, y a su vez también nadie puede descartar la posibilidad de que haya un sismo también de mayor magnitud, ¿bien? Entonces, uno tiene que manejar esos márgenes, y la gente que está, digamos, más cerca del fenómeno tiene que estar todavía más alerta. Yo diría que en el caso de las costas sudamericanas, la verdad que estamos en un periodo, después de todo el día, que ha sido como una jornada bastante agotadora para todos los actores sociales que tienen que ver con la gestión de riesgos de desastre, particularmente en Chile. Ahora podemos decir que hay una situación de calma, ¿bien? Y que si vuelve a haber un terremoto, una réplica de gran magnitud, bueno, va a haber un tiempo prolongado desde que se produce hasta que una onda llegue a las costas sudamericanas. Sol, te agradecemos mucho, ¿eh? Sol Trad, sismóloga, muchísimas gracias por estas explicaciones. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Cuando volvamos de la pausa, más noticias del deporte y también del tiempo en la ciudad. Quédate porque hay más noticias a las 20:30 y acordate de seguirnos.